comportamiento cuando tengo 1, 2, 3 o más sótanos es similar. Ya hablé sobre el caso de las cisternas. Condición de la cisterna, del canal o de la piscina con agua y sin agua. Esto es el comportamiento sin agua, y el comportamiento con agua origina unas presiones internas, de tal manera que esto reduce el efecto, ¿cierto? La condición más crítica, cuando no tengo agua. Cuando nos enseñaron mecánica de suelos, nos ponían dos conceptos: el ángulo de fricción y el ángulo de reposo. Ojo con eso, porque se suele confundir que el ángulo de fricción es igual que el ángulo de reposo. Son dos cosas diferentes. El ángulo de reposo es el talud que toma el material cuando está seco. A veces te dicen, no, ¿quieres saber el ángulo de fricción y no vas al laboratorio? Agarra la arena, la dejas caer, y si el ángulo, ese lo mides, ya está. Si eso fuera cierto, yo pregunto, ¿el ángulo de fricción varía o no varía con la humedad? No varía. El ángulo de reposo sí varía. El ángulo de fricción no varía. Cuando tú haces tu análisis en el laboratorio, tu ensayo de corte o tu triaxial te da el C y el phi. ¿Cierto? Entonces, el ángulo de fricción no varía, es una propiedad del material del suelo. En cambio, el ángulo de reposo sí varía. Si yo tengo una arena seca, ¿acaso no es cierto que si yo tengo una arena húmeda yo puedo hacer un corte vertical? Si me voy al borde de la playa, la arena está húmeda, puedo hacer un corte y el talud se mantiene, ¿no? Pero si espero que esa arena se seque, se derrumba. El ángulo de fricción no varía. El ángulo de fricción se obtiene de un ensayo de corte o un triaxial. Cuando hago un ensayo de corte, tengo esto de aquí, y cuando hago un triaxial, lo que tengo es eso. Claro, el ángulo de fricción es una cosa, el ángulo de reposo es otra cosa. El ángulo de reposo tiene que ver, por ejemplo, con esto, taludes aproximados. Y esos son valores referenciales del ángulo de fricción interno.
Los valores más altos del ángulo de fricción interna están en las arenas, alrededor de 30 grados. Los ángulos de fricción más bajos están alrededor de las arcillas. Ya, los limos, acuérdate que los limos se parecen a las arenas muy finas. Los limos no tienen cohesión. Es por eso que cuando tú coges un suelo, cualquiera, y lo amasas en tu mano, si esto se parece a una plastilina, ya sabes que es fino y es arcilla. Si esto lo comienzas a amasar y se desmenuza como un polvo, eso es un limo. Existen unas tablas de correlación para sacar el ángulo de fricción. Ojo, cuando hemos visto el estudio de suelos hemos criticado los que a partir del N sacan el ángulo de fricción y ahora se van a aplicar Tersaghi, ¿no es cierto? Es meter una aproximación sobre otra aproximación, meter un error sobre otro error. En función del número de golpes corregidos del SPT, yo puedo, mediante esta tabla de correlación, aproximar el ángulo de fricción, pero no puedo hacer de aquí y voy a calcular la capacidad portante. Si estoy con SPT, aquí directamente aplico mi fórmula. Esto es simplemente para tener una idea de cómo anda el ángulo de fricción. Y hay una tabla para suelos arcillosos y hay una tabla para suelos arenosos. Ojo que son diferentes. Mira aquí, con N4 golpes para arcillas, mi ángulo de fricción anda alrededor de 2 grados. Y para 4 golpes en arenas, anda alrededor de 28. Entonces son dos tablas diferentes y no vayas a confundir. Encuentro una tabla y le explico todo al mismo suelo. Aquí con 4 golpes tengo 2 grados de ángulo de fricción interna. Aquí con 4 golpes tengo 28. Ese valor del ángulo de fricción va a incidir mucho en el empuje lateral. Poisson de algunos materiales. ¿Por qué me va a interesar el Poisson? Porque tiene que ver con el cálculo del empuje lateral. Yo en algún momento voy a necesitar el Poisson del suelo para calcular el empuje lateral, principalmente en el caso de sótanos y en el caso de cisternas. Coeficientes de rozamiento. ¿Me interesa el rozamiento? Sí. Porque acuérdate que el muro de contención es una estructura que yo la voy a poner sobre el suelo, sobre la cual van a actuar unas cargas de empuje. ¿Y quién va a evitar que este muro se mueva? Yo tengo este muro para que resista este terreno. Este terreno lo va a empujar. Va a ser esto. ¿Y quién va a evitar que este muro se mueva? El rozamiento entre la cimentación de esto y el suelo. Por eso es que me interesa el coeficiente de rozamiento. Cimentación de concreto sobre arenas, sin limos, arena limosa, limos rojo. Por eso me va a interesar el coeficiente de rozamiento. Si coges arcillas, son tan bajos como los limos. Si tú ves, el mayor rozamiento está en las arenas o en las rocas.
Normalmente esos datos no me los da un estudio de suelos común, pero si tengo que construir un muro de contención en una carretera, un muro de contención en una obra hidráulica, peor si es mi tesis, aquí le voy a echar la culpa al de suelo, ahora lo va a tener que hacer. Eso estoy mencionando, ¿por qué? Porque a veces ustedes se lanzan a hacer, mi tesis va a ser de una obra hidráulica, listo, ¿qué vas a hacer? Capacidad portante, ¿qué más? Clasificación de suelos, ¿y qué más? Ya te estoy indicando que te va a faltar el coeficiente de rozamiento, que te va a faltar el ángulo de función interna, que te va a faltar el Poisson, y eso lo tienes que incluir dentro de tus costos. Igualito, ¿qué voy a hacer? Carreteras, ingeniero, ¿y qué voy a hacer? CBR, ¿y qué más? Nada más. Oye, aguanta tu carro, ¿y tu carretera no tiene muro de contención? Entonces, cuando haces carreteras, te va a interesar conocer el suelo de abajo y el suelo del costado. Las partes de un muro de contención normalmente se llaman, las que están ahí, cuerpo, alzado o pantalla. En algunos libros vas a encontrar que a una cara le llaman el intradós y el otro intradós. La puntera, el talón y el taco. Es un dibujo parecido, pero con Jesse, y la parte de acá tiene como Ese es un muro con contrafuertes, que también vamos a tocar ese punto. Porque básicamente, muros de contención hay varios tipos. Hay los muros de gravedad, que son de concreto ciclópeo o de concreto simple, dentro del cual están metidas las calzaduras, las cuales supuestamente ustedes las han visto ya en concreto en Mecánica de Suelos 2, porque está en el capítulo 4 de Mecánica de Suelos 2. Ahí está el diseño de los muros de contención de gravedad y las calzaduras. El curso es concreto armado, y entonces yo lo que voy a enseñar son muros que llevan acero. Dentro de esos están los dos principales, el muro emboladizo y el muro con contrafuertes. Claro que los procedimientos que vamos a hablar, si no te lo enseñaron en Mecánica de Suelos 2, te van a servir para diseñar nosotros. O si te lo enseñaron, te van a servir para por datos. Los mismos cálculos, el mismo equilibrio que voy a hacer, lo mismo se hace con las calzaduras, lo mismo se hace con los muros de contención de gravedad. Este taco de acá abajo, normalmente, o en obras comunes, casi no lo ponemos. Es un apéndice o un accesorio que ponemos cuando la estructura no cumple estabilidad. O sea, es un accesorio que yo le puedo poner al muro para que me sume a la estabilidad del muro. El muro tiene, desde el punto de vista estructural, 3 problemas. Tiene el riesgo de que se deslice. Si aquí yo tengo esto y aquí yo tengo un empuje de suelos, la primera probabilidad es que el muro se deslice. La segunda probabilidad es que el muro se voltee. La tercera probabilidad es que el muro se asiente. Esas 3 son responsabilidad del calculista. Y existe una cuarta que es responsabilidad del que hace suelos, que es la estabilidad general. Como te decía, los muros pueden ser de varios tipos, de gravedad, emboladizo, con contrafuertes posteriores, con contrafuertes anteriores, los muros de sótano y los tiros de puentes. El de gravedad, lo ven ustedes en Mecánica de Suelos 2. Los principios, el cálculo que vamos a hacer nosotros, se aplica al de gravedad, es lo mismo. La única diferencia es que el muro de gravedad se sostiene, se equilibra por su propio peso. En cambio, los muros de concreto armado se sostienen en base, o son estables en base a su refuerzo de acero. Nosotros, como les dije, vamos a hacer con voladizo, con contrafuerte posterior o anterior, va a depender simplemente hacia dónde pongas los refuerzos. El muro del sótano, que es una combinación de los otros dos,
Y el estribo de puente, que ya lo hemos visto, que es también, ya sea como en voladizo o ya sea con contrafuerte, dependiendo de la forma que le des. Este es el muro de gravedad. Este es el muro de gravedad. Este no lleva refuerzo. Su estabilidad para que este muro no se vaya de frente, no se hunda o no se voltee, va a depender de su peso propio, de las dimensiones que yo le dé. Este muro ya es más delgado, lleva un refuerzo aquí. Este es prácticamente el muro en voladizo que nosotros llamamos en cantilever, y este es el muro con contrafuerte. Estos son los contrafuertes, que pueden ir hacia la parte del cerro o hacia la parte de la pista. Normalmente van hacia la parte del cerro, porque si van hacia la pista, pues te van a golpear una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Pero si el cerro es de roca, hay que pensarlo. Muro de gravedad, muro en voladizo, contrafuertes anterior, contrafuerte posterior. El caso del estribo del puente es un muro en voladizo normalmente, tiene relleno de suelos arriba, aquí está el cauce, acá está el puente. El muro del sótano ya lo hemos conversado. Esto también ya lo conversamos, lo vamos a ver más detalle más adelante. Lo que les dije puede ser con punta o sin punta, sin talón. Va a depender de cómo está la parte de acá, si hay abismo o no hay abismo. Los muros de contención tienen dos aspectos importantes que hay que tener en cuenta: las juntas y el drenaje. Al ser un muro normalmente muy largo, el diseño se hace por metro lineal, en el caso del muro por voladizo, y en el caso del muro con contrafuerte se hace por paños. Pero si no le pones juntas, se va a rajar. Y esto de las juntas también funciona en el caso de los sótanos, también funciona en el caso de las piscinas. Ingeniero, pero si le pongo una junta a la piscina, el agua se sale. Si le pongo una junta al muro de sótano, el agua se mete. Y el otro aspecto importante es el drenaje. ¿El drenaje por qué? Porque una cosa es si no hay nivel freático, pues el empuje va a tener esa forma. Pero si hay nivel freático, este es el empuje de suelos y este es el empuje del agua. Entonces, la presencia del agua me complica la vida. Es por eso que, para que no me complique la vida, lo que me manda la norma es drenado. Sí. No, a ver cómo buscas un programa. Se lo abre porque El agua ahora la está capta. conectado con mi wifi de este carro que no sé cuándo me estás dando. Y elimino eso. Pero siempre hay que considerar la probabilidad de que esos drenes se pueden tapar. Entonces la presencia de agua me complica y me da un empuje adicional, el empuje del agua. Eso ustedes lo han visto cuando han visto ya presión efectiva, presión de poros. Aquí va a entrar todo esto. Juntas en los muros de construcción, en los juntos, perdón, en el muro de contención.
hay de varios tipos. Ya ustedes a estas alturas ya saben que estas ranuras, estos endentamientos o estas bruñas no son arquitectura. El arquitecto coloca las bruñas porque para él es un dibujo, es como pintarse los labios. Pero la bruña tiene una función estructural. La bruña se coloca para encaminar, para encauzar la rajadura. Si yo tengo un techo y debajo de este techo yo tengo un muro, lo lógico es que cuando yo haga el revestimiento de esto, pues venga aquí, le haga la bruña aquí, ¿sí o no? Para eso es la bruña. Yo tengo aquí dos materiales, tengo concreto, tengo ladrillo, y por lo tanto yo sé que aquí, aunque no quiera, se va a rajar. Y entonces, yo lo que quiero es que la bruña se pierda por ahí. Esa es la función de la bruña. Pero cuando te encuentras con arquitectura, como les digo, el arquitecto piensa que la bruña es como pintarte los labios. Él hace eso. Y entonces luego resulta que tienes el muro y el muro está rajado por acá arriba. La bruña tiene su función estructural. Es igual, si tú construyes una vereda, si tú construyes un pavimento, colocas esto. ¿Para qué coloco el sardinel en la vereda o en el pavimento? ¿Para qué creen ustedes que se coloca? ¿Qué les han engañado ahí? ¿Para qué se coloca ese sardinel? ¿Para gastar la plata? ¿Para sacar el adicional? ¿Para qué se coloca ese sardinel ahí? ¿Cuál es la función de ese sardinel en la vereda, ese sardinel en la pista, en la plataforma deportiva? Sostener el empuje del suelo del costado. Sosteniendo. ¿Qué hay debajo de una vereda? ¿Qué cosa hay debajo de una plataforma? ¿Qué cosa hay debajo de una pista? Un rellenito. Una base. ¿Y esa base qué tiene? Afirmado. ¿Y ese afirmado qué tiene? Material arcilloso, finos, ¿cierto? Porque si no, no compacta. ¿Y cuál es el enemigo de la arcilla del fino? El agua. Esa bruña, ese sardinel, tiene la función de alargarle el camino al agua. Cuando aquí llueva, cuando aquí se inunde, la gota de agua va a hacer este recorrido antes de llegar a la base. Si yo tengo que ver problemas de drenaje fluvial, lo que yo hago es alargo el recorrido, le alargo la pata al sardinel. Ahora, el tiempo de recorrido de esto es mayor cuando llegue a la base. Entonces, la función de ese sardinel es proteger de la humedad a la base, o sea, alargarle el recorrido para que en ese tiempo venga el bombero, venga la municipalidad, venga Sedapal y se lleve el agua, o el agua drene. Pero si yo pongo un sardinel, quiere decir que tengo un cambio de sección brusca, ¿cierto? Y si tengo un cambio de sección brusca, tengo una concentración de fuerzas y ahí se va a rajar. Entonces, lo lógico es que si yo tengo esto, yo tenga que poner aquí la bruña. Está en función
del ancho del sardenel. ¿En qué momento hago la reducción de sección? Pero si le digo al arquitecto, el arquitecto le va a decir, no, la uña la quiero a 1 metro. Y luego se raja la vereda. Pues la bruña tiene una justificación lógica, estructural. Esto está mal. Cada vez que tenga una sección transversal reducida, cada vez que tenga un cambio de material, se va a producir una rajadura, porque los materiales tienen diferente coeficiente de dilatación. ¿Conocen Pronorte? ¿Qué? No, por ahí viene. Cuando se hizo Pronorte, se comenzaron a construir las casas. Y ustedes saben que hay que ahorrar plata como sea, y entonces ¿qué hicieron? Hicieron casas pegadas. 4 casas pegadas, un solo techo, muro común. ¿Cómo es eso, chico? Dijeron por ahí los gurús de la economía. La casa 1, la casa 2, la casa 3, la casa 4. Un solo nivel. Un solo techo. El techo tenía como cerca de 60 metros. Un solo nivel, porque las casitas tenían un solo nivel. Rajado y rajado. Tú veías este muro. Llamen a los bomberos, ¿qué pasa? La casa se está rajando, tiene un solo piso. Todo el mundo pregunta, ¿y la fisura es vertical? ¿Inclinada? No, es horizontal. ¿Qué pasó? Dilatación, un techo muy grande. Le cae el sol, esto crece y este muro hace esto. Lógico que se raje. ¿Qué hacemos? Métele epóxico, métele inyección, se va a seguir rajando. Córtalo. Física del primer ciclo. ¿Cuánto es esto? L alfa delta de T. ¿Este qué cosa es? L. Reduce ese alfa, ese L, ¿cómo lo reduces? Métele su muro que te has choreado. Corte el techo. Es por eso que no se pueden hacer estructuras muy largas. A partir de los 40 metros ya tenemos problemas. Si el muro fuera de concreto, aguanta. Esta estructura tiene 50 metros por 50 metros.
muro de concreto. Aguántame. Estira así un muro de ladrillo, se va a rajar. Y eso es lo que pasó en Pronarte. Cuando hubo este problema, se detuvo como cancha la venta de la casa. Todo el mundo andaba buscando, el dueño de la Pronarte no sabía qué hacer. Estaban devolviendo sus casas. Corta la casa a la mitad, corta el techo, para que se reduzca la dilatación. Y lo mismo pasa aquí con el muro. El muro hay que cortarlo, hay que ponerle juntas, porque si no se va a rajar. Cuando ustedes, si ven que este edificio no tiene juntas, cuando ustedes se van al pabellón de las aulas viejas, entre paño y paño hay una junta, hay una plancha metálica en el piso. ¿Qué es lo que se llama? Un tapajuntas. Un tapajuntas que puede ser derecho o que puede ser de esta forma. Los puentes también tienen. Puente Reque, cuando tú pasas por Puente Reque, que pasa por cada cuello y golpea. ¡Bam! Una lata vieja, ¿cierto? Normalmente, los muros de contención se les hace juntas, tanto verticales, de esta manera. Esta junta tapa la separación entre uno y otro, pero no me garantiza que el empuje de los dos sea disparejo, sea parejo. Y eso se ve mucho en la vía expresa. Tú pasas por la vía expresa de Lima y miras las puntas y vas a ver que algunos muros están más desfasados que otros. Y se ve. Este diente acá hace que un muro y el otro no se separen. Los dos se deformen, pero vayan por ahí juntos. Una vez que esto se separa, le pones aquí un sello asfáltico. Pero ingeniero, si esto es una piscina, el agua se va a salir. Si esto es un sótano, el agua se va a meter. Acá está ese tipo de junta ya en obra. Lo puedo hacer mediante un molde metálico. Venden unos moldes metálicos que ya se quedan presos ahí. O de esta forma. Acá está la punta del concreto. Este paño ya fue vaciado primero con esta punta y luego va el otro y así se le pone el pedazo. Las armaduras vienen y voltean. Esta es una vista desde arriba. ¿Me vieron? Esta es una malla, un costado del muro. Este es el otro costado del muro. Y acá está la punta de la junta del paño siguiente. Que ya, o sea, se vacían los paños alternos. Cuando tengo piscinas, cuando tengo sótanos, aparece esto que se llama el water stop. Este es de plástico, de PVC, puede ser de jeve, puede ser de plomo. Ahí está el water stop en una junta horizontal. Ahí está el water stop en una junta vertical. Water stop. Esto tiene aletas, una gran parte de las aletas queda dentro del concreto de un lado y entonces el agua se puede meter aquí, pero no pasa a través del muro. Lo que les decía, el otro problema es el drenaje y entonces cuando tengo un muro de contención voy a tratar yo de prever este empuje adicional y para eso le voy a proporcionar tuberías de drenaje o lloradores. Puedo poner, si el muro es muy alto, varios lloradores, pero siempre corro el riesgo de que esos lloradores se tapen, ¿cierto? En mi diseño lo tengo que considerar, pero debo diseñarlo incluyendo estos lloradores. Estas son otras alternativas de drenaje. ¿Qué fuerzas actúan en un muro de contención? Eso propio. Actúan todas esas fuerzas. La sobrecarga, el peso, el empuje lateral, el peso propio del elemento de contención, las cargas repetitivas o dinámicas, si es que hubieran sismos,
el efecto del sismo. En el caso de suelos expansivos hay que incluir ese efecto. Por eso es que si yo hago un corte para sostener un suelo expansivo, lo que hago es corto y después de vaciar mi estructura no lo relleno con material corto. Lo voy a rellenar con material granular. La fuerza de los puntales son los anclajes, si es que el muro va a ser un muro pantalla, la fuerza de supresión y la fuerza de rozamiento. Todas esas fuerzas las tengo que poner en el análisis de mi muro. La sobrecarga, si esto es una carretera, pues será la sobrecarga vehicular. Si esto es una obra de drenaje, pues aquí siempre hay una sobrecarga. Cada vez que hacen, cuando ustedes han llevado en canales, o cuando han visto un canal, el canal del timing, al costado siempre hay un camino de mantenimiento. Así es. Hay que ponerle esta sobrecarga. Si es que yo hago un muro de contención para contener un pedazo de terreno, también tengo cierta sobrecarga que considerar. Los empujes laterales, aquí aparece ya un nombre de empuje activo y empuje pasivo, que es lo siguiente que vamos a hablar. El peso de la tierra que está encima, el peso de la estructura misma, la supresión. Todas estas fuerzas vamos a tener que meterlas en nuestro diagrama de cuerpo libre.